Yo le he dado un título. Gracias, hermanas, pueden sentarse. No se acomoden, por favor. Yo le he dado como título a esta prédica: un grito de victoria. Juan 19:30. Yo le he titulado un grito de victoria. Juan 19:30. ¿Ya lo tenemos todos? A ver, lo vamos a leer todos juntos, pero así, con fuerza, ¿no? Como soldados de Cristo, como que vamos para adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque eso acabamos de estar cantando, pues, que estamos en victoria, a pesar de las circunstancias estamos en victoria. Y es que estamos en victoria, hermanos. No porque nosotros hayamos ganado la victoria, no. Es Él que ganó la victoria. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, dígalo todo fuerte, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tome asiento. Vamos a estar hablando sobre esa palabra consumado es. Yo creo que el Señor hoy nos quiere dar ánimos para seguir adelante. Yo creo que sabe que el Señor es tan bueno que cada día Él lo que está haciendo es animándonos a seguir adelante. Escuchaba la oración de nuestra hermana, y lo que el Señor sigue haciendo es, nos sigue diciendo, levántese. Nos sigue diciendo, usted puede. Aunque haya caído, aunque le haya fallado, levántese. 7 veces caerá el justo y con todo Jehová lo levantará. Es que el problema no es caer, el problema es quedarnos allá abajo. El problema nuestro de los cristianos es quedarnos llorando allá abajo. Y lo que el Señor quiere es que nos levantemos como iglesia, que proclamemos las grandezas de Él y que seamos la sal y la luz del mundo. Pues eso es lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? Entonces el Señor lo que está queriendo es que no seamos tan, perdóneme la expresión, pero ya que dejemos de llorar. Que dejemos de llorar. Y si vamos a llorar, pues hagámoslo en la presencia del Dios eterno. Pero que dejemos ya de estarnos quejando de todo lo que nos sucede. Que dejemos ya. En vez de eso, estar buscando su rostro. ¿Por qué? Porque la victoria ya no las dio el Señor. Es que la iglesia no está en derrota. La misma palabra lo dice. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Es que el Señor nos dio una victoria. Y nosotros caminamos bajo esa victoria. Y es verdad, el mundo nos oprime con todo esto que se está levantando. El transhumanismo y todas estas cosas que se están levantando, ¿no? Y el mundo nos está oprimiendo más. Pero el Señor nunca ha dejado sola a su iglesia. Y nunca la va a dejar. Nunca te ha dejado solo, nunca te dejará. ¿Por qué? Porque el amor de Él es eterno. Desde que lo conociste, desde que viniste a los pies de Él, desde el momento en que le aceptaste, Él te amó. Y aún desde antes que naciera, Él te está amando. El amor de Dios es eterno. Y a pesar de las circunstancias, hermanos, sigamos adelante. No decaigamos. Si le fallamos, levantémonos. Sigamos caminando. Porque Cristo Jesús es victorioso. Porque Él ha ganado la batalla. Dice que el que fue anunciado rey murió como malhechor en esa cruz. Su corona real es de espinas, dice. Su altar de sumo sacerdote fue aquella cruz. En su nacimiento los ángeles se regocijaron. En su muerte la naturaleza tembló. Pero Él dijo algo que nos da la victoria, y es esa frase: consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué quiere decir lo que Jesús dijo? Pues en Juan 19:30 encontramos que Él está diciendo consumado es, y luego murió, entregó el Espíritu. Pero en Marcos 15:37 leemos: mas Jesús dando una gran voz. Jesús dando una gran voz. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que esa gran voz de la cual anotó Marcos es lo que anotó Juan cuando él dijo consumado es. Es que el Señor estaba ahí. Consumado es.
y lo gritó. Él estaba allí muriendo, nuestro Dios, nuestro Rey. Estaba entregando su alma, su vida al Padre. Y declaró esta frase tan pequeña, pero es tan poderosa. Una frase muy, para nosotros pareciera una frase inútil, ¿no? Pero lo hemos entendido el poder de esta frase, la declaración que Él hizo. ¿Cuál es el significado de consumado es? Según la Biblia de Estudios Spurgeon, Charles Spurgeon, viene del griego telestai, pagado en su totalidad. Se utiliza en términos de contaduría indicando el pago de una cuenta. Inicia en pretérito en el griego. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya se terminó una acción, pero que continúa siendo. O sea, ¿qué le quiero decir? Consumado es el pago que Jesús hizo. Lo que Él pagó en esa cruz del Calvario por usted, por mí, por todos nosotros, y siendo inmerecedores. Es la cuenta que Él pagó por nosotros. Es que somos nosotros los que deberíamos de estar muertos. Somos nosotros los que deberíamos de ir a esa cruz. Somos nosotros los que tendríamos que haber sido apedreados. Somos nosotros los que tendríamos que haber tenido nuestras espaldas abiertas de los latigazos. Pero no, fue nuestro Dios quien fue a la cruz. Fue nuestro Dios quien pagó por ti, por mí, por todos nosotros. Por eso hoy le cantábamos santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es el único digno de abrir los sellos. Nuestro Rey. Entonces Él pagó una cuenta. La cuenta de Él, no la cuenta nuestra. Porque somos nosotros los que le fallamos a Dios. Nuestro Rey murió y Él no cometió pecado. No hubo una palabra falsa en Él. No hubo. Es que los que le fallamos somos nosotros. Y Él declaró, consumado es. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió cuando Él declara estas palabras? ¿Qué fue lo que pasó al declarar Jesús consumado es? Bueno, en primer lugar, termina la humillación del Señor. Terminó la humillación de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque terminó el sufrimiento de su alma, soportó en contacto con el cuerpo de pecado. Dice Romanos 8, del 3 al 4, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios se humilló al hacerse hombre. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo de pecado contaminado allá en Génesis, donde entró la maldad en el gen del hombre. Y viene Dios, desciende y toma cuerpo de hombre. O sea, en pocas palabras, Dios se humilló, hermanos. O sea, entendemos el sacrificio de Dios. Entendemos lo que Él hizo por nosotros. Venir acá, un ser tan santo, un ser tan puro, y venir a tomar este cuerpo ya contaminado. Romanos dice que Él vino en semejanza de hombre en un cuerpo de carne de pecado. Eso es lo que nuestro Dios hizo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Por qué yo le digo mi Dios? Porque Jesús es Dios. ¿Y por qué yo se lo recalco? Porque el mundo le va a decir Jesús es un simple hombre de la historia y basta. ¡No! Jesús es Dios. Le guste o no le guste al mundo, Jesús es Dios. Y es el único por el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra forma. Entonces Él se humilló. Cuando Él declara consumado es, termina la humillación de nuestro Rey. Terminó la humillación de nuestro Salvador. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre aquel madero. Mire lo que hizo el Señor Jesús. Es que somos nosotros los que habíamos pecado y Él viene y carga con todas nuestras faltas. Si lo vemos a la justicia del hombre, ¿esto es justo? No, no es justo. Porque Él era el justo, no somos nosotros los que tendríamos que haber muerto.
Pero no, Él llevó nuestra carga, Él tomó nuestros pecados y los entregó en esa cruz del Calvario. Entonces nuestro Dios, al decir, al declarar consumado es, Él terminó con la humillación. Se terminó la humillación de nuestro Rey. Se terminó. En Mateo 27:46 dice, mire, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, no me desampares. ¿Qué entendemos cuando Jesús dice eso? Lo que entendemos es que Dios lo dejó por un momento. ¿Por qué? Porque estaba cargando las cargas nuestras. Dios lo dejó porque Él sabía de que Él estaba en ese momento llevando nuestros pecados. Entonces hasta en la cruz del Calvario nuestro Rey se estaba humillando. Pero cuando Él declara consumado es, termina la humillación de nuestro Rey. Termina. Otra cosa que sucede es que se termina la disciplina preparatoria de Dios cuando nuestro Rey declara consumado es. El régimen educativo de la ley ya no era necesario. Dice Hebreos 5 del 7 al 10 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Que aunque él fue hijo, aprendió a obedecer al Padre. Nunca te quejes cuando nuestro Padre nos corrige. Nunca nos enojemos cuando nuestro Padre levante a alguien y nos empieza a sacar todo en cara. O nos diga, estás haciendo esto. Al contrario, démosle la gloria. Porque por lo menos nos está corrigiendo. Dice que Jesús aprendió a obedecer por todo lo que sufrió, por ese amor reverente, por ese temor reverente que tenía delante de Dios. Eso es lo que está pidiendo hoy Dios, que tengamos ese temor reverente, que dejemos ya de estarnos quejando, diciéndole Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejar de ya estarle diciendo, Señor, yo ya no aguanto más. Dios nunca te va a probar si Él sabe hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú puedes soportar. Él conoce nuestras capacidades. Y una prueba, ¿saben para qué sirve? Para que crezcamos. Para que crezcamos cada día. Es la forma como Dios tiene para educarnos. Y Jesús pasó esta educación. Y si la pasó nuestro Rey, hermanos, nosotros también tenemos que pasarla. Cada vez que te den un privilegio o que te estén llamando a un servicio, lo primero que va a hacer Dios es probarte. Bueno, al mismo Jesús, ¿no? Antes de su ministerio no lo lleva al desierto para probarlo. Pues pasa lo mismo, hermanos. Es el examen de nuestro Rey. Es Él educándonos. Es Jehová educándote. Entonces, terminó la disciplina preparatoria de Dios. Dice Gálatas 3:24 que la ley había sido el ayo para los israelitas, para llevarnos a Cristo, está escribiendo Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta ley, esto que está aquí, siempre nos va a estar corrigiendo. Y nos va a decir y nos va a mostrar el camino. Y nos va a llevar siempre a dónde. Poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe en la que nosotros hemos creído. Dios siempre nos va a estar corrigiendo, hermano. Siempre, siempre nos va a estar diciendo, te equivocaste. Siempre. Entonces vemos que cuando Jesús declara consumado es, terminó la disciplina preparatoria de Dios. Tercero, llevó a cabo la voluntad de Dios, Jesús, nuestro Rey.
Jesús había venido a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34 dijo, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas palabras siempre resonaron en Jesús. Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el Getsemaní tenemos a Jesús hincado, pidiéndole al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿qué dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en carne, vino para hacer la voluntad del Padre, ¿qué Él espera de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera de la iglesia? Sino que hagamos la voluntad del Padre. Que hagamos su voluntad. Hay un concepto en el ámbito cristiano acerca de la voluntad. Dice, según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Jesucristo lo hizo. ¿Qué le quiero decir? Es su decisión. Si dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, es su decisión. Es la decisión nuestra. Voluntariamente hacer la voluntad de Él. Si hoy nos dijo el Señor de que lo tenemos que buscar en oración y tenemos que leer su palabra, es nuestra decisión, hermano. Ahora, si decidimos buscar al Señor en oración y en palabra, lógicamente vamos a crecer espiritualmente. Si decidimos no hacerlo, lógicamente nos vamos a hacer más carnales. Y el destino de ambos caminos ya los conocemos, porque el problema que nosotros tenemos es que conocemos la verdad y la mentira. Y conocemos, porque no podemos decir que no conocemos el final que tiene cada camino. Entonces, si decidimos buscar de Dios, vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a ir al cielo. Pero si decidimos dejar a Dios de lado, vamos a crecer en carnalidad y vamos a terminar en el infierno. Y esa es la cruda verdad, esa es la cruda realidad. Lógicamente, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Pero acá es decisión suya, hermano. Acá es decisión mía, es decisión nuestra. Él ya dijo, consumado es, la victoria ya la dio el Señor. No es que Dios va a venir y nos va a santificar y nos va a obligar. No, no, no. Es decisión libre de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en primera de Juan del 12 a 13 entendemos de que dice que aquellos que les dio la potestad de ser a los que aceptaron, a los que llevan el mensaje, les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos sus hijos. Y si usted no ha aceptado al Señor, acéptelo para que venga a ser parte de la familia y venga a ser parte hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo se va a derramar sobre su vida. Porque también la Biblia dice de que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por ende, no es hijo de Dios. Lógicamente, los hijos de Dios no son nacidos de carne, nacidos del Espíritu. Ahora ha visto por qué nosotros estábamos cantando, yo te necesito, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios no somos hijos. Por ende, si no tenemos el Espíritu de Dios no vamos a hacer la voluntad de Dios. Hoy la iglesia de este tiempo se ha olvidado del Espíritu. Ya no clamamos por la llenura de Él. Es como que lo hemos dejado de lado, ¿no? Y no nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Que sin el Espíritu de Dios, las cadenas que están en nosotros no se van a quebrar, hermano. Vamos a hacer simplemente como una curita que está puesta ahí, deteniendo todo lo podrido que está dentro, que tarde o temprano sale. Es el Espíritu de Dios que nos limpia, es el Espíritu de Dios que va a romper las cadenas que nosotros llevamos, cadenas familiares,
que venimos arrastrando. Es el Espíritu de Dios. Entonces es necesario. Y Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, nos está diciendo la palabra del Señor. Pero como yo ya le dije, hermano, acá cada quien se santifica voluntariamente. Porque el Señor ya nos dejó todo. Es que Dios nos dejó la Biblia. Es que Dios nos dejó la oración. Es que Dios nos ha dado su Espíritu. Es que Dios nos dio el victorioso que va delante de nosotros peleando la guerra, Cristo Jesús. ¿Por qué cree que el mundo odia tanto la iglesia? ¿Por qué cree que se ha levantado todo este sistema en contra de la iglesia? Bueno, el problema lo tienen con Cristo. Con Cristo Jesús. Como los derrotó, el mismo Jesús dice, yo he vencido al mundo. Entonces la guerra, por ende, nosotros aceptando a Cristo Jesús, entramos a la guerra. Y el mundo nos va a odiar. Qué bueno que el mundo nos odie. Porque si el mundo no te odia, hay algo que no va bien. Pues Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que espera de nosotros, que hagamos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que nos santifiquemos. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Bueno, acepta que Dios quiere tu bien. Si Dios quisiera el mal de la iglesia, ya nos hubiera destruido. ¿O cree que para Dios es difícil destruirnos a nosotros? No. Si Dios quisiera el mal de nosotros, ya nos hubiera desaparecido. Es que Dios es poderoso. Reconoce que el Señor Jesús es justo. Aunque nos castigue, aunque venga y se saque el cincho y nos dé, y nos va a doler. Pero Él es justo. Es justo la reprensión a veces del Señor que nos hace. Es justa. Porque Él nos quiere educar. ¿O que acaso nosotros cuando se portan mal nuestros hijos no le damos? Yo tengo un chiquitito que cuando se porta mal, es justo. Reconoce que Cristo es justo. Cree que tu Padre te protege. Hay mucha gente que cuando está pasando por esas adversidades cree que Dios lo dejó. No. Tu Padre siempre te está protegiendo, siempre te está vigilando, siempre te está viendo, siempre te tiene de la mano agarrada. El problema somos nosotros. Pero Él siempre está ahí. Somos nosotros los que nos olvidamos de Cristo. Somos nosotros los que a veces nos olvidamos en medio de las aflicciones y todo aquello que nos está oprimiendo. Somos nosotros los que dejamos de ver a Cristo muchas veces. Y Él siempre sigue extendiendo su mano, extendiendo su diestra para ayudarnos. Cristo no ha desechado la iglesia. No. Y aunque veamos que la iglesia está caminando media torcida, no la ha desechado. Hay un remanente que se mantiene. Porque Él es el que sostiene la iglesia. Él te sostiene a ti. Él es el que cuida de ti. No es que porque seas precavido todo te va bien, no. Es el Señor. Son las bendiciones de Él las que nos ayudan. Es Él. Un día de estos me dice mi jefe, te he depositado aún más de lo que te tenía que pagar. Y yo me quedo. ¿Usted cree que le di las gracias a Él? No, yo se las doy a Dios. ¿Usted cree que un musulmán le va a dar más de lo que? Ya cuando le dice que es cristiano, ya. No, es Dios. Es la gracia que Dios pone en usted. No es porque seamos guapos, hermano, no. Es Cristo. Es por haberle aceptado a Él. Es que nos ayuda, que nos protege, que nos guía. Y hasta nos castiga, pues. Sí, pues. Hasta nos castiga. De vez en cuando va a venir y nos va a dar una buena sacudida. Es que es bueno que el Señor nos reprenda algunas veces, ¿no? Que nos saque las pulgas que tenemos. Gracias le deberíamos de dar al Señor. Es bueno.
Entonces Él vino a hacer la voluntad de Dios. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y eso es lo que espera de todos nosotros. Otra cosa que sucedió cuando Cristo declaró consumado es, declaró la salvación abierta para el hombre. Declaró la salvación abierta para el hombre. O sea, usted es salvo porque Cristo dijo, consumado es, pagado está. Eso es lo que Él ganó en esa cruz del Calvario. Eso es lo que Él ganó en esa muerte. Eso es lo que Él ganó. Abrió la puerta. ¿O usted cree que nosotros pudiéramos ser salvos? Se salvara solo el pueblo de Dios. No, nosotros quedáramos afuera. De dos pueblos Él vino a ser uno. Y salvándolos por la fe en Cristo. No por la ley. No por las obras. Por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. En aquel que declaró consumado está. Ese es el poder de esta frase. Se abrió la salvación a nosotros los gentiles. A nosotros las olivas silvestres. A nosotros que no teníamos Dios y hoy tenemos un Dios. A nosotros que éramos huérfanos, no teníamos padre y hoy tenemos a un padre. Eso fue lo que sucedió cuando Cristo dijo consumado es. No hubo derrota en la muerte de Cristo, hubo victoria. No hubo derrota, tú no estás derrotado, hermano. No, no lo estás. Porque el que te sostiene es Cristo. El que te levanta es Cristo. Y aunque el diablo venga y te diga en la mente, estás derrotado y Dios ya no te quiere, eso es mentira. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Dios ama a la iglesia. Aquí se proclama el triunfo final del reino de Dios. Cristo murió, pero en sí mismo en sí mismo hizo, en esa frase está la potencialidad de la redención del mundo. En esa frase de Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Así decía Isaías, ¿no? ¿Quién irá? Yo iré. Yo les haré entender el bien. Yo los redimiré. Jesús, el verbo que era Dios y estaba con Dios y se hizo carne y padeció en esa cruz y murió en esa cruz como un malhechor, pero fue Él el que declaró consumado es. Y hoy está a la diestra del Padre esperando que se le dé el pergamino para abrir los sellos, porque Él es el único. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es el Dios de la iglesia. Un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios en el cual las tinieblas huyen. Delante de la presencia del Señor Jesús, las tinieblas tienen que huir, hermanos. Los corazones tienen que ser limpios, limpiarse automáticamente delante de la presencia de Dios. Pero es que el problema seguimos siendo nosotros, como decía nuestra hermana. Somos nosotros los que a veces nos encerramos y no le permitimos a Dios que Él actúe en nuestros corazones. Estamos tan enraizados con las cosas del mundo que nos cuesta. Decíamos hoy que descienda tu fuego en este lugar y me ponía a pensar, ok, cada uno de nosotros tendría que ser un tizón encendido. Pero ese si tú quieres. Ni siquiera Dios te va a obligar. Ese si tú quieres. Si tú quieres cantar, cuando uno canta, es como que te liberas. Cuando tú cantas. Porque uno está ahí, ¿no? Y a veces no quiere. Él abrió la salvación, hermanos. Abrió una puerta que no se puede cerrar. Es la puerta de la salvación. Y nadie la puede cerrar.
Esta frase declara la derrota de la maldad. Consumado es la voz de Emmanuel lanzando el grito de victoria sobre el pecado y la muerte. Es que Satanás fue derrotado. Es que la maldad fue derrotada cuando nuestro Señor Jesús declara consumado es. Le está diciendo al enemigo, fuiste derrotado. Le está diciendo al enemigo, he vencido. Eso es lo que ese es el significado de esta frase. El enemigo ha sido derrotado, hermanos. Dice Romanos 6:23 que porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Dios. Eso es lo que trae esta frase tan pequeña, consumado es, trae vida eterna. Eso es lo que el Señor te está ofreciendo. Vida eterna. A mí uno de los versículos que más me encanta en la Biblia es este que vamos a mencionar ahorita. Colosenses 2 del 13 al 15. Ponga atención a este versículo. A mí me encanta este versículo. Colosenses 2 del 3 al 15. Porque aquí declara la victoria. Acá se ve en esencia lo que es consumado es. En quien estando escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 13 al 15. Colosenses 2 del 13 al 15. ¿No? Vamos a nuestra Biblia entonces. ¿Lo hallaron? ¿Sí? Eco, ahí está. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándoos todos los pecados. Siga. Ay, es que este hermano que está ahí. Anulando, esto, acá, anulando. ¿Qué cosa? Anulando el acta de los decretos que había contra quién, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola donde, en esa cruz. Consumado es esto. Anuló el acta. Anuló lo que se hizo allá en Génesis, cuando cayó el hombre y la humanidad pasó a ser hijo del diablo. Y el diablo pasó a ser dueño de la humanidad. Y se escribió un acta donde se dijo, tuyo es la humanidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Yo te voy a dar todos estos reinos. Yo te voy a dar esto, le dijo. Porque a mí se me fue dado. Legalmente. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Anular ese decreto, esa acta. Que nos era contraria. Esto es lo que consumado es. El acta es un documento oficial en que un juez certifica un hecho que presenció y lo autoriza. El acta es un tratado que se lleva a cabo en una reunión. Ahí estaba el diablo, ahí estaba nuestro rey, ahí estaba el Padre. Y este fue el tratado, un sacrificio por un hombre puro, santo, que iba a llevar nuestras cargas para quitar esa acta. Y la clavó en esa cruz del Calvario. Es que este versículo a mí me encanta porque habla de la victoria de Dios. Habla de la victoria de Cristo. Habla lo que Él hizo por ti, por mí. Habla de lo que anuló esa acta. Es que nosotros éramos hijos del diablo, hermano. Perdóneme la expresión, pero éramos hijos de ese. ¿Y Jesús qué hizo? Nos hizo sus hijos, pues.
venga, nos dijo, venga, y se va a hacer mi hijo. Y como hijo, heredero y coheredero con Cristo. Es que nosotros tenemos por herencia la vida eterna. Y no solo la vida eterna, también esta tierra que va a ser destruida, pues. Es que dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Yo no sé si usted se emociona al ver este versículo. A mí me encanta este versículo. Porque cuando uno logra entender qué quiere decir, qué es un acta. Aun cuando nosotros hacemos reuniones acá de liderazgo, está la secretaria anotando todo lo que se está diciendo en esa reunión. Ese es un acta. Allá estaba quizás un ángel, ¿no? Anotando todo lo que se estaba hablando ahí. Eso fue lo que Cristo hizo. Por eso que dice el versículo, ¿no? Que Él dio un fuerte grito. Por eso Jesús dijo, consumado es. O sea, en pocas palabras está diciendo, he pagado lo que tenía que pagar y el acta ha sido anulada. Y hoy los hombres pueden ser salvos a través de mí, a través de Jesús. Por eso que después dice que la clavó en esa cruz del Calvario, ¿no? Y dice que allí humilló a las potestades. ¿Por qué los humilló? Porque el diablo pensó que él tenía la victoria con esa acta. No. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesús es el que tiene la victoria. Así que, hermanos, la iglesia está en victoria. El Señor nos abrió una puerta para acercarnos a Él. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el velo se rasgó? Al instante que el Señor Jesús dio su último respiro de aliento, el velo del templo se partió a la mitad, dijo Mateo. ¿Qué sucedió con ese velo? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Y eso fue milagroso, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque ese velo era de 60 pies de alto, o sea, 18, promedio de 19 metros de alto. Y 4 pulgadas de grosor. Bueno, las hermanas que son costureras saben qué es una pulgada de grosor, ¿no? Así más o menos. Era imposible que un hombre lo rompiera de una. Fue algo milagroso. ¿Pero qué sucedió? Se abrió una puerta para ir delante de Él, delante de tu Redentor. Y por eso que nuestra hermana decía, busquémoslo en oración. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero un corazón contrito y humillado es aquel que reconoce su falta, es aquel que reconoce que sin Él no se puede vivir, es aquel que reconoce que Dios es grande y es poderoso y que el único que le puede ayudar es Dios, es Cristo. Esa es la puerta que se abrió. Hoy nosotros no necesitamos un corderito, no necesitamos traer una palomita, no. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y es a Él que tenemos que acudir. Es a Él donde tenemos que ir. Porque es Él quien nos abrió esta puerta. Y todo esto sucedió cuando Él dijo, consumado es. Dice en esa parte que los sepulcros se abrieron, ¿no? Y que salieron los muertos, que murieron en Dios. Es que en Él hay vida. Cuando Jesús dijo consumado es y entregó su espíritu, la tierra tembló, se abrieron las tumbas, se partieron las piedras. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza sabía la potencialidad de esta frase y muchas veces nosotros como cristianos la ignoramos. Es la victoria de nuestro Dios, hermano. Es la victoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Consumado es, termina la humillación del Señor Jesús. En Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Hablando de cuando Jesús iba a la crucifixión, ¿se acuerdan? Y Él dijo, si a mí me están haciendo estas cosas y me están humillando, ¿qué no le van a hacer a la iglesia? Ay, ¿qué no? ¿Cómo no nos van a humillar a nosotros? Pero va a llegar el momento
en el cual nuestro Señor va a venir, y si todavía estamos vivos, allí se va a terminar la humillación aún incluso nuestra. Porque esta humillación que estamos pasando ahorita, hermano, es temporal. Cristo, cuando nos levante y nos resucite, en este cuerpo glorificado, la humillación de esta carne se va a ir. Terminó la disciplina preparatoria. Si soportáis la disciplina de Dios, sois hijos de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Llevó a cabo la voluntad divina del Padre para vivir en este tiempo que resta en la carne. Tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. Y ya vimos que es la santificación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de todo en su totalidad. O sea, hermano, de acá adentro para afuera, acá adentro y luego pues vestimenta. Porque no podemos andar bien vestidos y por dentro estar bien podridos. Así es. Eso es santificación. Declara la salvación abierta para el hombre, el triunfo. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis cargados, porque yo os haré descansar, y tomad mi yugo, porque mi yugo es ligero, la carga mía es ligera. Cuando nosotros vemos esto, creemos que nos está diciendo a nosotros los cristianos, no, porque las cargas que llevábamos anteriormente se tranquilizaron y Dios nos puso paz en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque nos quitó la mochila de peso que traíamos de pecado, hermano. Y si si tú no sientes paz, es porque esa carga no se la ha dado a Dios. Y luego dice: tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. O sea, con Jesús vamos a sufrir mucho, pero allá cuando nos estén humillando, nos vamos a reír, nos vamos a poner gozosos. No así estaban los discípulos, les estaban pegando y salieron contentos, porque habían sufrido por causa de Cristo. Ese es el punto. Hoy la iglesia no quiere sufrir por causa de Cristo. Cuando apenas empieza la iglesia a sufrir, lo que hacemos es ponernos a quejar. Que por qué a mí, que por qué yo, que por qué no a él. Hermano, si eres hijo de Dios, a nosotros nos cae todo. Gozosos deberíamos de estar, porque somos dignos de sufrir por nuestro maestro. Gozosos deberíamos de estar por ser dignos de sufrir en este mundo por nuestro maestro, en vez de estar renegando. Declara la derrota del mal, porque Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No sois hijos del pecado. El pecado ha sido vencido. Si es que habéis creído en Cristo Jesús. Si es que habéis creído en Cristo Jesús, el pecado ha sido derrotado y Él ya no se puede enseñorear de ti. Ahora, si el pecado se sigue enseñoreando de ti, no es porque Jesús no tiene poder, no es porque el evangelio no es poderoso, es porque tú quieres seguir en el pecado. Pero la Biblia dice de que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. O sea, tu voluntad es libre, tú decides, ya no eres hijo del enemigo. Entonces el pecado ya no te puede dominar. Y si te está dominando es porque tú lo dejaste que te dominara. Esa es la cruda verdad. Si nosotros pecamos delante de Dios es porque nosotros queremos. Nosotros le permitimos al enemigo. Pero mi voluntad ya no le pertenece a él. Le pertenece a Dios. Y Dios te da la voluntad libre. Tú eliges. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. El Señor nos abrió una puerta para acercarnos a Él. Apocalipsis dice que he aquí una puerta delante de ti abierta, la cual nadie podrá cerrar. Le está diciendo a una de las 7 iglesias. Cristo es la puerta. Cristo es el pastor de pastores. Nadie puede decir
o puede cerrar la puerta que Cristo abrió. Nadie. Entonces en Cristo Jesús tenemos la victoria, hermanos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué significa la muerte del Señor Jesús para nosotros hoy en día? Significa que Él pagó y vino y nos rescató. Significa que con una sola ofrenda que Él hizo nos santificó y nos hizo sus hijos. Significa que somos salvos por Él. Y significa que nuestra vida, que nosotros, que todo lo que podamos hacer, que todo lo que tú puedas hacer y aún la misma vida dependen de Él. Por eso es que le damos la gloria a Él. Si ellas se cantan acá, si los que están allá atrás logran hacer lo que hacen, y si tú que eres un músico logras tocar bien, no porque tienes talento, es porque Él te da la gracia. Entonces la gloria sea a Cristo en todo lo que hagamos, sea para Cristo la gloria. Para ir terminando, hermanos, porque hoy hay evangelismo. Para ir terminando, póngase en pie. Y quisiera que viniera Rolana. ¿Qué significa en conclusión? Consumado es. Esas son las palabras más poderosas de que nuestro Señor Jesús pudo haber declarado. Significa que Cristo ha logrado la victoria en tu vida. Significa que tú ya no le perteneces más al enemigo. Desecha los pensamientos que vienen a tu mente que te dicen que tú le perteneces al enemigo. No. Tú le perteneces a Dios. Si has creído en Él. Si le has hecho tu Señor y Salvador y le has permitido que entre a tu corazón, tú le perteneces, eres pertenencia de Dios. Por Cristo Jesús, tu Salvador, mi Rey. Significa que Cristo ha vencido. Consumado es, significa que Cristo tiene la victoria. Consumado quiere decir, consumado es, quiere decir que eres libre. Consumado es, quiere decir de que Él te liberó. Que eres libre, iglesia. Consumado es, quiere decir que Él pagó por nosotros nuestras culpas, que Él pagó por ti. No te sigas remordiendo más por el pasado, no sigas trayendo a tu mente más ese pasado. Trégaselo a Dios, porque Él ya pagó en esa cruz del Calvario por ti, por mí, por todos. Eso es, consumado es. Consumado es, quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer fuera de la relación con Cristo para ganar el amor del Padre. Si Dios nos ama es porque nosotros amamos a Cristo y su palabra y la cumplimos y la llevamos por obra en nuestras vidas. Por eso Dios nos ama, porque hemos aceptado al Hijo de Él. Y fuera de la relación con Cristo Jesús, el amor de Dios es imposible. Solo a través de Cristo Jesús podemos obtener el amor del Padre. Consumado es, quiere decir que Cristo nos ofrece un regalo. Cristo te ofrece un regalo. Cuando Él dijo, cuando Él declaró, cuando gritó allá, consumado es, te dijo: yo te doy este regalo de vida eterna. Y eso es lo que te está diciendo hoy. Consumado es, quiere decir que el camino está libre de obstáculos, que podéis venir delante del Eterno.
que podéis traer vuestras cargas delante de Cristo y Él pondrá su paz en tu corazón. Consumado es que Él abrió el camino. Consumado es quiere decir que no tenemos que vivir bajo el peso de la condenación o culpa o vergüenza, porque Él ya pagó todo en esa cruz. Tu vergüenza la pagó allí. No hay más condenación en aquel que cree en Cristo Jesús. Consumado es quiere decir que a través del Señor Jesús hay perdón de pecados. Y si le fallaste, la puerta está abierta. Porque abogado tenéis en el cielo para con Dios. Solo venid, venid y pongámonos a cuentas delante de nuestro Salvador. Consumado es quiere decir que tenemos propósito, esperanza y vida eterna en Jesús. Tú tienes un propósito de vida. No eres cualquier cosa, no. No eres un inútil. Tienes una gran tarea que llevar a cabo. Por eso Él te llamó. Por eso Él te rescató. Y tú lo sabes muy bien. Tienes una gran tarea. Prepárate. Consumado es que ni las aflicciones del mundo podrán anegarte. Ni aunque pases por fuego te ahogarás, ni aunque pases por el agua te ahogarás, ni aunque pases por el fuego te quemarás. Porque consumado es, declara la victoria sobre tu vida. Cierre sus ojos y dígale: gracias, papá, porque en esa cruz del Calvario